Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenides a todo este evento que estamos haciendo ahora, que es el séptimo capítulo de este webinar sobre bienestar que iniciamos a principios de este año, ¿no? Este es el séptimo, gente. Ya llevamos una buena cantidad de juntas y reuniones hablando de temas transversales eh, donde convergen muchas cosas, ¿no? En este caso nos toca hablar de uno de los temas que creo que podría decir que es el tema que me ha estado motivando mucho en los últimos tiempos, que tiene que ver con el juego y la dimensión del juego en la vida de las personas, ¿no? Hemos trabajado muchos temas en la línea y pues para los que están integrándose en este tipo de eventos, ¿no? Comentarles que ya hemos trabajado una serie de temas, recuerdo los últimos de comunicación, soledad, incertidumbre, vida digital y vida análoga. Y ahora viene este tema de juego, ¿no? Como dimensión de la vida que quisiera trabajar. Y para ello, sin más dilación, quisiera varias cosas, ¿no? Voy a poner aquí un cronómetro para estar atento al tiempo y no pasarme mucho en esto, porque son temas que pueden ser fascinantes. Vamos a ir paso a paso. Bueno, aquí tengo una presentación sobre juego, que es una manera que tengo de organizar mis ideas y quisiera que procediéramos, ¿no? a esta presentación, ¿vale? Pues si quieren hacer algún tipo de comentario, algún saludo, alguna cosa, pues bienvenidos, pueden interrumpir. Yo voy a estar periódicamente revisando a ver qué comentarios se han hecho eh, y si se puede nutrir también la conversación y la discusión sobre este tema, ¿vale? Pues bueno, creo que aquí la pregunta clave para iniciar es, ¿qué juegas? ¿Juegas? ¿Cómo te diviertes? ¿Sí? Eh, es un poco la pregunta que nos hacemos muchos gamers, ¿no? Y que es la pregunta fundamental, incluso muchos investigadores de videojuegos, ¿no? Nos hacemos esta pregunta, bueno, ¿y qué juegas, no? ¿Qué estás jugando ahora? Pero resulta que esta pregunta, de repente, sería interesante que se la pudieran hacer, ¿no? ¿Qué juegas ahora, no? ¿A qué juegas? ¿Con qué juegas? Y resulta que hay mucha gente que tal vez no puede responder a esta pregunta. Y aquí hay un tema clave, ¿no? Hay personas que tal vez tienen muchos problemas en tratar de responder a esto. eh, y es una pregunta que en general algo pasa cuando la haces, ¿no? Es como una pregunta extraña, ¿no? Es extraña porque se supone que los adultos deberíamos dejar de jugar, ¿no? El juego tiene este tema de que es como para niños, ¿no? Entonces, quisiera iniciar esta presentación citando este poema de Gabriela Mistral que se llama Todo es ronda, que dice: los astros son ronda de niños, jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas, jugando a ondular, a ondular. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas, jugando la tierra a abrazar. Este poema, que es uno de los poemas infantiles de Gabriela Mistral, ¿no? En general, la gente de Chile lo aprendemos desde que somos niños. Y es un poema que ha resonado conmigo por mucho tiempo en la actualidad, ¿no? Es interesante porque en general todo es ronda y alude a las rondas infantiles, que es un tipo de juego, ¿no? Pero Gabriela empieza a hablar de pues, los astros, los trigos, los ríos, las olas, elementos de la naturaleza y elementos del cosmos, ¿no? Y está sugiriendo esta idea que me parece muy interesante de cómo todas las cosas juegan,
¿no? Eh, Como si el universo mismo fuera una gran ronda. Algo como un juego o como un baile. Parece como si hubiera una relación entre el juego y el baile. ¿Qué es el baile? ¿Es que el baile o la ronda es un tipo de juego? ¿Por qué los niños se toman de las manos y empiezan a girar? ¿Y por qué Gabriela toma esta imagen para aludir a este tipo de cosas, ¿no? Em, Creo que la imagen es potente porque de alguna manera te invita a pensar que el juego no es algo tan humano. Y quisiera tomar ese punto de partida en esta reflexión, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es el juego, gente? Eh, yo quisiera aludir a este clásico autor que es Johann Huizinga, un autor que inicialmente estudió temas vinculados con historia medieval, pero que finalmente ha sido consolidado como el padre de la ludología. A mí me llama la atención, ¿no? Porque en general yo estoy terminando un doctorado que está enfocado en videojuegos y hablar de Huizinga es como ya otra vez otro loco que cita el mismo autor de siempre, ¿no? Pero justo me doy cuenta de que la mayoría de las personas no conoce a Johann Huizinga. Entonces creo que es importante, claro, porque la mayoría de la gente no es ludólogo. Entonces, ¿qué onda con este autor que de alguna manera en por ahí, por el finales, ¿no? Y términos de la Segunda Guerra Mundial, en los 50, si mal no recuerdo, ¿no? Publicó este libro que se volvió una obra seminal en términos de el rol que tiene el juego en la vida de los seres humanos, ¿no? Eh, Voy a ocultar aquí el banner para que no estorbe la presentación. Eh, y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones ya muy clásicas de este autor sobre el juego en general, ¿no? Lo primero es que cuando uno trata de preguntarse qué es el juego, realmente no es tan fácil responder, ¿sí? El juego parece algo misterioso, ¿sí? Hay respuestas que uno podría tirar un poco rápidamente, ¿no? Como por ejemplo, mira, el juego es algo que no es serio. Hay cosas que son serias en la vida, pues el juego es justamente lo no serio. Entonces, para muchos el juego es algo como que como no es serio, no hay que tomarlo en serio. Por lo tanto, ninguna persona respetable podría hablar del juego, ¿sí? Porque el juego podría ser algo como de lo cual no deberíamos hablar, ¿no? Porque si estamos en el plan de hablar de las cosas importantes, pues el juego sería algo no importante, ¿no? Y hay varias ideas, ¿no? que este autor empieza a plantear en este libro y que de alguna manera se ha rescatado, sobre todo a través de las personas como nosotros que investigamos temas vinculados a videojuegos, ¿no? Primero, es interesante entender el juego como un aspecto no humano, ¿sí? No es difícil constatar que los animales pueden jugar, ¿no? Las personas que tienen mascotas como perros o gatos, ¿no? Podrán constatar fácilmente que, que los animales juegan normalmente, ¿no? Y justamente este autor ha sido muy famoso por plantear que el juego antecede a la cultura humana, ¿no? O sea, primero jugamos y luego creamos cultura. Otra cosa constatable para tratar de perfilar un poco esta compleja idea de lo que es el juego, es decir, los niños juegan. El juego es algo infantil. Eh, Quisiera profundizar después en esta idea sobre qué onda con el juego y la infancia, que creo que es un tema clave aquí.
Pero por otra parte también, los juegos pueden ser expresión de lo más elevado del ser humano. Eh, y esto ya conecta mucho al juego con la espiritualidad, ¿no? Eh, el juego es una expresión suprema de libertad, ¿sí? Y podríamos pensar que tal vez cuando somos felices y cuando nos sentimos libres, jugamos. Entonces, es curioso porque es muy paradójico y Huizinga está siempre centrándose en esta dimensión paradójica del juego, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser algo tan intrascendente y al mismo tiempo tan elevado, ¿no? El juego tiene un potencial para convocar a las personas en su lógica y llevarlos a otro mundo y llevar esto a un plano de máxima importancia. Pero no dijimos que el juego era lo no serio, lo no importante por extensión. Yo quisiera plantearles este misterio del juego, ¿sí? Y esta dimensión que nos cruza en muchos casos y que tiene que ver con eh, el, el vivir en esta paradoja, ¿sí? A Huizinga se le atribuye esta idea del círculo mágico. ¿Qué es el círculo mágico? Es el efecto de pertenecer a una lógica social de un juego, ¿sí? Cuando estamos en el juego, estamos en el círculo mágico. En este círculo mágico operan un conjunto de reglas muy particulares que no son las reglas de la sociedad, ¿no? Eh, en general, uno puede identificar a las personas que están jugando en círculos mágicos y esto puede tener incluso una expresión arquitectónica, ¿no? Un estadio de fútbol, y ahí habría que pensar un poco qué pasa con el deporte y el juego. Un estadio de fútbol puede ser un espacio arquitectónico diseñado para que ahí ocurra un juego y pueden ser enormes, ¿no? Pero también pueden ser cosas muy sutiles, ¿no? La semana pasada en el Congreso de los Investigadores de Juegos Digitales, del DIGRA, me tocó conversar con algunos diseñadores sobre, dijeron una idea que me pareció súper interesante, en la línea de, oigan, ¿saben qué? Fue como un cuento, sí, había una vez un juego que las personas lo jugaban, pero la idea era justo olvidarse de que estaban jugando el juego, ¿no? Es una cosa muy extraña en realidad, ¿no? Eh, y yo dije, pues eso es lo que pasa con la cultura, ¿no? La cultura es cuando tú olvidas que estás en el juego, ¿sí? Yo sé que esto es algo muy provocador lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos hace cumplir ciertos rituales, ciertas cosas, ¿no? Ciertas pautas sociales también, ¿no? Pues una lógica un poco de juego, esto de buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, muy bien, ¿no? Saludo, respuesta. Pues es una especie de baile, es una interacción, ¿no? Entonces, este autor piensa que en general muchas de las expresiones culturales, y en este libro, si les interesa checarlo, ¿no? Eh, habla de muchas dimensiones culturales. La religión, la competencia, la legalidad, ¿sí? Y empieza a tratar de describir cómo en muchas culturas todo esto surge como un juego, ¿no? Eh, entonces, fíjense que el planteamiento es un planteamiento muy fuerte que pone el juego en una centralidad, ¿no? Y primero jugamos y luego somos humanos. Y uno podría extrapolar, ¿no? Este tipo de cosas a un plano como lo hace Gabriela Mistral, ¿no? A ver, a ver, gente,
¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol? ¿Sí? ¿Por qué los astros son rondas de niños jugando a la Tierra a espiar? ¿No? Eh, ¿Por qué las cosas son como son? ¿No? ¿Por qué así es la vida? Dice Emil, ¿no? Mi niño. ¿Por qué las cosas bailan? ¿No? Eh, resulta que es toda una especie de danza, ¿no? Y no solo la vida, esto es bien interesante, no solo la vida, la física danza, las partículas danzan. Entonces, ojo, uno podría decir, pues las partículas juegan, ¿no? Los astros juegan. Y el juego es una dimensión muy potente y muy consustancial a las cosas que existen. Y yo no podría decir, pues las cosas existen porque juegan, ¿no? Hay un juego en la existencia. Y esto nos conecta con ciertos enfoques en una línea de misticismo, ¿no? Donde el juego, de alguna manera, es una dimensión muy conectada con una dimensión sagrada de la vida, ¿no? Con un sentido de lo sagrado, ¿no? Eh, por supuesto, la tradición judeo-cristiana no es tan fácil verlo, sí, pero hay muchas otras tradiciones espirituales donde el juego ocupa un lugar un poco más central, ¿no? Bueno, yo quisiera plantearles esto principalmente porque es un autor muy clásico que de alguna manera plantea las reflexiones y las preguntas que creo que son claves para ver qué onda con el juego, ¿no? Bueno, pasemos a lo siguiente. Los niños juegan, ¿sí? Eh, Quisiera estar en estas dimensiones un poco de sentido común para tratar de entender qué onda con esta dimensión del juego. Pues los niños juegan y resulta que ahora que soy papá me doy cuenta de que podríamos decir incluso que los niños únicamente juegan, ¿sí? Hacen muchas cosas los niños, pero es como decir que cuando los niños juegan, los niños están en un estado particular, que se siente bien. O sea, la mayoría de los niños buscan jugar y se sienten bien cuando juegan, ¿no? Entonces, ¿qué es el juego en términos del desarrollo humano y por qué los niños juegan? Primero, en general, podríamos decir que el juego es un modo primordial de ser en el mundo. El juego para los seres humanos es un modo muy programado filogenéticamente, que surge espontáneamente cuando no estamos en una situación de estrés, cuando no tenemos una enfermedad importante, cuando no sentimos una amenaza presente. Si los niños no sienten eso y no sienten hambre o algo, una necesidad imperiosa, cuando el checklist de sobrevivencia está listo, que es agua, comida, respiras, no estás cansado, no tienes un problema muy importante, no hay una amenaza, ¿todo bien? Vale, entonces, el juego, ¿sí? Cuando no hay una amenaza vital, hay juego. Y es algo en donde espontáneamente muchas niñas y niños llegan a eso, ¿no? Y cuando juegan, aprenden. Y cuando juegan, crean. ¿Sí? Todo en la vida de un niño es juego. Y cuando el juego se para es porque hay problemas, ¿no? Esto es muy importante que lo podamos entender como adultos, ¿sí? Eh, en general, para los niños todo es juego. Me llama mucho la atención, ¿no? La popularidad que ha tenido la serie de Bluey entre papás y niños, ¿no? Y justo en esa serie empiezan a mostrar un poco de cómo Bluey con su hermana Bingo lo único que hacen es jugar. No paran de jugar. Todo es un juego. Incluso las cosas más serias son un juego, ¿no? Em,
Hola Salvador, bienvenido. Estoy viendo aquí los comentarios. Qué bueno que estés por acá. Entonces, eh, el estado natural es el estar jugando. Y pienso en niños de 2 años y medio, 3 años, 4, 5, ¿no? Y luego el juego se empieza a sofisticar y empezamos a hacer otras cosas como tareas, dibujos, juegos que se perfilan de una manera. En un principio se perfilan como juegos propiamente tal, como vamos a jugar a las escondidas. Mira, jugar a las escondidas es distinto a jugar a la ronda, ¿no? Eh, y las distintas cosas se viven como juego. Eh, y, y ojo, o sea, en general es muy fácil y es un signo de un desarrollo normal, tampoco sobresaliente, que los niños y las niñas a los 3 4 años empiecen a crear juegos, diseñar juegos, inventarse juegos, ¿no? Eh, Recuerdo en una fiesta de cumpleaños cuando ya empecé mi pareja estaba embarazada y empecé a sensibilizarme con estos temas de qué onda con los niños, ¿no? Y me tocó ver a una niña que estaba con puros palitos jugando a que esto era una hamburguesería. Entonces, palito amarillo es el pan, palito rojo es la carne, palito verde es, qué sé yo, una verdura, y hacía puros palitos, hacía una hamburguesa y luego te la vendía. Y da lo mismo que fuera un rectángulo y que no tenga nada que ver, porque todo esto es fantasía, ¿no? Y esto es muy común y es muy extraño también para muchos adultos darnos cuenta de estas competencias que tienen muchos niños y niñas preescolares, ¿no? Pero es tan natural el juego para nosotros desde nuestro estadio infantil y ojo, habría que ver por qué como adultos perdemos esa capacidad, ¿no? Eh, pero justo es este espacio flexible y cómodo para los niños en donde los niños pueden crear y pueden manifestar sus fantasías, que es una manera de plasmar deseos, ¿no? En un mundo gobernado sobre todo por deseos, ¿no? Hay mucho juego. Piensen en esta niña con su hamburguesería, ¿no? Da lo mismo que no hayan hamburguesas, que esto no se coma, que esto sea madera, ¿no? Da lo mismo. Aquí lo único que importa es la fantasía de la hamburguesería, ¿no? Y es muy interesante porque a través de los juegos los niños procesan lo que están viviendo y esto todos los psicólogos infantiles o infantojuveniles se lo saben muy bien, ¿no? El juego es un espacio para procesar experiencias que no pueden ser procesadas verbalmente, porque los niños no tienen tanto manejo del lenguaje y les cuesta mucho tener ciertas funciones de reflexión y de autoprocesamiento de lo que les ha pasado, ¿no? Entonces, pero todos los niños juegan, ¿no? Y en ese juego hay un espacio intermedio entre fantasía y realidad. Aquí está este psicoanalista que se llama Donald Winnicott, que se centra en describir esto que él llama el espacio transicional, ¿sí? Y que originalmente él plantea que tiene que ver con este espacio de sentido que hay entre el niño y su madre originalmente, pero que luego se extrapola a dos seres, ya sea, digamos, el niño con su padre, con su abuelo, con su tío, y cómo va incluyendo elementos, ¿no? Que van generando justo este espacio de liminalidad entre la realidad, palos de colores, y la fantasía, un recuerdo de ir a una tienda de hamburguesas. Y cómo cruzamos esas dos cosas en esta dinámica de hacer un juego y reproducir cosas, ¿no? Eh, y resulta que cuando crecemos nos olvidamos o dejamos de jugar para hacer cosas serias. Está esta idea de que en general un adulto serio deja de jugar. Y por eso los niños juegan. Pero los adultos, desde una visión muy tradicional, en general, deberían dejar de jugar.
hay una visión también muy compartida en este tema del juego que la revisa Johann Huizinga en su libro, que tiene que ver con una visión darwiniana del juego, ¿sí? O sea, los gatos juegan a pelear entre sí como una manera de pulir sus habilidades para cuando llegue el momento de tener una pelea real, ¿sí? Este argumento tiene mucho peso, el argumento de que jugamos para, y sobre todo los niños, y no solo los niños, los cachorros juegan para poner a relucir las habilidades y entrenarse, por decirlo así, para cuando venga algo que puede ser un escenario real. Como ya te has entrenado en el juego, ya estás preparado, ¿no? Entonces, fíjense esta tremenda relación que hay entre juego y fantasía, ¿no? Y pongo estos tres ejemplos de distintos juegos que quisiera que consideraran, ¿no? Primero, el juego de roles de niños. Aquí estos niños jugando a los piratas. Segundo, el videojuego, ¿no? Aquí la leyenda de Zelda Tears of the Kingdom, ¿no? Donde se representan ciertas cosas, por ejemplo, cómo puedes volar deslizándote en este aparato, ¿no? Y por último, juegos de mesa, como esta partida de cartas Magic, este mazo, esta mano que tiene este jugador, ¿no? Cómo en el juego se pone en juego nuestras fantasías. Y lo que nos convoca en muchos casos del juego son fantasías, ¿no? Y esas fantasías tienen este poder de conectarse con nuestros deseos. Eh, Siento que esta pantalla como que se mueve un poco, ¿no? No sé si lo ven ustedes o si soy yo solamente, pero siento que justo hay un juego interesante aquí, ¿no? Entonces, el juego es un medio muy importante para conocerse a uno mismo y conocer a la otra persona, ¿sí? Personas desconocidas que pueden participar en un juego, eh, de alguna manera empiezan a poder generar un sentido de intimidad, porque aquí se trasciende inmediatamente todas las barreras de lo que se supone que deberíamos hacer y entramos a ver qué pasa con nuestras fantasías y qué pasa con las fantasías de los demás que están ahí presentes, ¿no? Y ojo que pues, las cartas Magic son un juego que no es para niños pequeños, ¿no? Y muchos videojuegos, la gran mayoría en general, no son para niños. Entonces, mucho ojo con este tema del juego y la fantasía. ¿Cómo podemos conocer nuestros deseos? Pues veamos qué nos pasan en los juegos, ¿no? Luego, ¿qué pasa con el mundo adulto? ¿Sí? Ya planteamos esta idea de que hey, son los juegos, son los niños los que juegan, ¿no? Si tú eres adulto, como que tú no deberías estar jugando, tú deberías estar haciendo cosas serias. Por supuesto, esto no es tan así, ¿no? Sobre todo si pensamos en tradiciones del psicoanálisis, básicamente, ¿no? En esta idea freudiana de el niño es el padre del adulto, en términos de que la psicología infantil gobierna la psicología adulta, y todo lo que vivimos en nuestros primeros años, antes de los 6 años de vida, de alguna manera están configurando quiénes seremos en nuestra vida adulta. Y lo que es muy claro es que los niños juegan, pues entonces el juego de alguna manera empieza a configurar toda nuestra vida inconsciente, por mucho que nos hayan dicho que hay que hacer personas que hacen cosas importantes, ¿no? No pierdas el tiempo y todas estas cosas de toda formación adultocéntrica y por lo tanto violenta, ¿no? Que nos llevan a negar el juego, ¿no? Sobre todo en el caso de hombres, ¿sí? Hombres, pues, heteronormados, ¿no? Consideremos esta idea de la masculinidad hegemónica como, a ver, ¿qué es ser hombre? Pues son tres negaciones, no serás niño, no serás mujer, no serás homosexual, ¿no? Quisiera que nos centráramos en no serás niño, ¿no? Si los niños juegan, pues los adultos deberían dejar de jugar, ¿no?
¿qué pasa con todo este tipo de este arsenal de conductas que tenemos como adultos, que somos niños con más recursos, básicamente, y que tiene que ver con varias cosas? Primero, esta idea de hacer como si, lo puse con acento, está mal, es sí, sin acento. Hacer como si. ¿Y qué tal si yo fuera un pájaro? ¿No? Fíjense que son cosas que la mayoría de los adultos no hacen, ¿no? Pero fíjense en el poder que tiene esto, ¿no? ¿Y qué tal si la persona que me gusta, doy por hecho que me gusta, voy a hacer eso? ¿Y qué tal si pongo mi fantasía y hago como que, sabiendo que esto es una fantasía, pero qué tal si esto ya es así? Y juego, pongo la fantasía en la realidad, ¿no? Lo mismo todo lo que tiene que ver con el humor, las bromas, los chistes, el doble sentido, ¿sí? El jugar con el lenguaje, el crear sonidos divertidos. Es interesante, pero muchas personas no se dan cuenta de cómo lo que estamos diciendo de alguna manera es como si fuera una poesía, ¿no? Entonces, ¿cómo dices las cosas para que suenen de una cierta manera, ¿no? Hay muchas interacciones lúdicas en las vidas cotidianas de muchos adultos, ¿no? O sea, y que tiene que ver con las personas simpáticas y las personas divertidas, las personas que de alguna manera nos invitan a una interacción que puede generar diversión. Y lo importante que es que cada uno de nosotros o de nosotras pueda generar este mood, porque este mood, lo primero que hace es anular o reducir mucho todo lo que nosotros podemos interpretar como amenaza, ¿no? Eh, y ojo, cuando hay conexión con otra persona y hay, por ejemplo, lo que llaman estas bromas internas, ¿no? De repente yo digo algo, pero solo lo entendió mi amiga o mi amigo, ¿no? Porque, esa persona lo entendió porque tiene un contexto, ¿no? Se crea una complicidad que puede ser similar a esta noción del círculo mágico que les planteé, ¿no? Entonces, se van creando estos espacios transicionales entre adultos. La vida adulta es muy compleja y muy jodida porque en general estamos mediados por un montón de temas que tienen que ver con cómo nos configuramos a través de las instituciones y de una serie de expectativas de lo que se supone que deberíamos hacer, ¿no? La sociedad adulta es una red de expectativas. El dinero, la validez que tiene el dinero, es que de alguna manera es algo compartido y todos sabemos, ¿no? De alguna u otra manera que, pues así es el juego, ¿no? Esto que tú consigues tiene un precio y esto tiene que ver con ciertos papelitos que tienen dibujados ciertos números, ¿no? Que ahora ya no son papelitos, muchas veces son interacciones digitales, ¿no? Pero en general es un juego muy serio, pero es un juego finalmente, ¿no? Recordemos esta idea de que el juego en donde tú te olvidas que estás jugando se llama cultura. Y ojo, por ejemplo, es muy interesante cómo las personas con depresión pierden su capacidad de jugar. Y si no la pierden es porque están dejando de ser depresivos, ¿sí? Hay un tema muy clave con esto de la salud mental y el juego, ¿no? Una persona sana normalmente va a jugar de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de juegos hacemos? Y ojo, el juego en general tiene este carácter de innecesario, de, eh, a ver, yo tengo que ir caminando, ¿va? Voy a ir a comprar, qué sé yo, un pan, ¿no? Sí, puedo ir caminando o puedo ir saltando como conejo, o puedo ir caminando y dando vueltas, o puedo ir caminando de espaldas. ¿Por qué? Pues porque sí. Esa es la gran justificación del juego. ¿Y por qué haces eso? Pues porque sí, porque puedo y quiero, ¿no?
Entonces, ojo con esto, la capacidad de jugar en la vida cotidiana adulta es un signo de salud mental, de poder, ¿m? Y de placer en general. Estas cosas van de la mano, ¿no? Una persona que juega es una persona poderosa, ¿no? Y otra cosa, esta idea del juego como fluir, cuando nos metemos en el juego, de alguna manera entramos en el círculo mágico y ya las reglas de la sociedad normal no nos aplican tanto, ¿no? Y estás ahí adentro. Y una cosa, un peligro del juego, y que es el peligro del placer en general, es que te puedes quedar pegado ahí. Que, que, que de repente pierdes el tiempo y te quedas ahí. Y algo que querías iniciar por media hora, pues ¿qué crees? Son 3 horas, ¿no? Es interesante estas juntas de jugones, ¿no? De gente que está ahí y se junta a jugar juegos de mesa, ¿no? Eh, yo quiero instaurar en algún momento, unirme a este tipo de grupos porque son muy divertidos y además generan mucha cohesión social, ¿no? Y la amistad se potencia a través del juego. Pero es interesante esta noción de que tú en el juego, aunque pierdas un poco el sentido de la realidad, es una especie de locura, podríamos decir, pero fluyes ahí, ¿no? Y justo recuerdo ayer que estábamos comentando con una persona esto de que la persona se enojaba cuando le decían, hey, fluye. Y habían dificultades justamente para vivir en el presente. ¿Por qué? Porque hemos sido educados muchas personas para estar siempre pensando en el futuro, ¿no? Organizando o pensando en el pasado en términos de lo que hiciste mal, la culpa, ¿sí? Las personas que tienen mucha culpa, pues eso tiene que ver con una conexión con el pasado en donde tú la hiciste mal, ¿no? Cometiste faltas. Entonces, o estamos en el pasado o estamos en el futuro. Cuando estamos en el juego, estamos en el presente. Podemos estar en el futuro en términos de estoy jugando ajedrez y ya me adelanté 2 jugadas, pero estamos en el futuro del juego, ¿no? Es interesante eso. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen dificultad para fluir cotidianamente en la vida probablemente también tengan dificultades para jugar. Y es precisamente lo que pasa con la depresión, ¿no? La depresión es estar todo el rato centrado en algo que no es el presente. Y lo que hace el juego es convocarte en un presente que puede estirarse mucho y que tiene el riesgo de destruir todas las expectativas pasadas y futuras, ¿no? Entonces, mucho ojo con los adultos que pueden jugar. Son gente poderosa, sana y que está guiada por el placer y por la fantasía. En general, los sistemas de explotación, pues no les gusta que la gente juegue, ¿sí? Les gusta que la gente no juegue, que estén siempre pensando en el futuro, siempre pensando en el pasado, ¿no? Quisiera comentarles, ¿no? Probablemente no lo sepan, pero hay un Día Internacional del Juego que se instauró el 2024, tiene muy poco tiempo, que es el 11 de junio. Pasó el mes pasado, a mí me tocó estar con la Fundación México Juega en un evento en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde de alguna manera ha sido uno de los primeros grandes eventos que se hace para promover el derecho al juego en este contexto del Día Internacional del Juego. Por supuesto, hay muchos defensores de derechos humanos y promotores que están tratando de promover hace mucho tiempo la importancia del juego, ¿no? Pero justo fue este año donde a mí me parece, y tuve la oportunidad de ver, ¿no? Cómo hay un compromiso institucional por defender y promover el Día del Juego, ¿no? Y el derecho al juego, ¿sí? Y este derecho al juego es, es como, ¿cómo llamarlo? Es prioritario en el caso de niños. Insisto con esta idea de los niños no solo juegan, todo es juego, ¿no? Todo está en un código de juego, porque todo está en este espacio intermedio entre la fantasía y la realidad, ¿no? Y como les mostré, también es muy importante
reconectarse con esta noción siendo adulto, ¿sí? Y también apelar a nuestro derecho a jugar siendo adultos, ¿no? Eh, por ejemplo, cómo el juego se expresa en la sociedad. Hay espacios para el juego, ¿no? Espacios como parques, espacios culturales, pero lo que vemos muchas veces es que se ha privatizado el juego, ¿no? El juego es antisistema, el juego es anticapitalista, ¿no? Tal vez pueda ser capitalista en términos de que, pues, te gusta jugar, pues consume, compra jueguitos, ¿no? Mientras compres, pues ya vas moviendo la economía, ¿no? Eh, pero si ustedes piensan en, qué sé yo, Toy Story, ¿no? Esta película, y cómo está esta idea de, oh, pero es que Woody va a ser reemplazado por Buzz Lightyear, ¿no? Porque es el juguete de moda. Y la película lo que trata de hacer es reivindicar que el juego es más importante que el juguete, ¿sí? Es el juego el que dota de sentido las cosas, ¿no? Justo en un curso con otros colegas, ¿no? Que estábamos viendo temas vinculados a la terapia de juego, salió esta reflexión que me parece súper valiosa y que me gustaría transmitirles, ¿no? Eh, ¿Los juguetes pasan de moda? ¿Podríamos decir que los juguetes pasan de moda? Pues uno podría identificar, ¿no? Que hay juguetes viejos, por ejemplo, ¿no? Y hay productos comerciales como juguetes que pues ya no se venden, ¿no? Eh, en los 80 era muy popular tener una figurita de He-Man, ahora no es tan fácil, salvo que estemos en círculos de gente vieja, retro, qué sé yo, ¿no? Eh, por supuesto que hay modas, pero en realidad, pues a un niño que tal vez no está expuesto a esta lógica de, oh, estás en la moda, oh, estás pasada de moda, pues le da lo mismo, ¿no? Todo esto. Y ese es el mensaje también de la primera Toy Story, ¿no? Entonces, el juego es eterno y el juego usa cualquier recurso, como esta niña que usaba estos palitos de colores para representar hamburguesas, ¿no? Eh, la privatización del juego. Quisiera también hablar, ¿no? Del tema del videojuego, ¿no? Hay muchas personas que saltan y dicen, no, 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 es muy distinto el juego al videojuego. Yo creo que no hay que olvidarnos de que estamos en una época muy digital, ¿sí? Incluso dejando de lado todo lo que tiene que ver con el juego, ¿no? Mírennos a nosotros, aquí estamos en unas pantallas, ¿no? Hablando a través de una plataforma, ¿no? StreamYard, que al mismo tiempo transmite YouTube, y que probablemente hay algunos que supieron que por o WhatsApp o que Facebook, ¿de qué estamos hablando, no? Pura tecnología digital, ¿sí? Entonces, eh, es interesante porque finalmente los videojuegos son una tecnología digital, pero estamos en un mundo digital, ¿no? Ahora, ¿qué onda con el juego en la vida adulta? A mí me interesa principalmente eso porque la mayoría de las personas, ¿no? Con las que comparto son adultas, ¿no? Y creo que es interesante también entender el potencial terapéutico que tiene el juego. Por supuesto que es terapéutico, ¿sí? Y ojo, por mucho que haya mala fama respecto a los videojuegos, el videojuego es esencialmente terapéutico, punto, ¿no? El videojuego te da una serie de experiencias que te hacen sentir bien. El problema justamente es lo que pasa con los placeres. Exageramos, ¿no? Nos quedamos más tiempo. Y eso puede pasar con la comida rica, puede pasar con el juego, con el videojuego, puede pasar con el sexo, y puede pasar con varias cosas que muchas veces empiezan a movernos nuestro circuito de placer, ¿no? O de displacer. También hay un tema ahí, ¿no? Eh, Porque también el juego puede ser displacentero, ¿no? Si tú juegas una partida de, qué sé yo, dominó, tú puedes ser el o la super loser. Y mira, te quedaste con 10, jaja, loser, ¿no? Eh, y esa experiencia no está chida, ¿no? Pero tú sabes que hay una apuesta aquí, ¿no? Porque en muchos juegos
está esta noción de que o ganas o pierdes, ¿no? Y la gracia de esto es que tú no sabes si ganas o pierdes, ¿no? Por supuesto, el juego en la vida adulta se estigmatiza mucho, porque pues estás jugando, es una pérdida de tiempo, ¿no? Dedícate a lo importante. Y por eso, esto lo veo mucho en videojugadores adultos. Incluso recuerdo un estudio que se hizo en Estados Unidos donde los gamers adultos tenían que justificarse, como que tú no puedes simplemente decir, hola, soy adulto, soy gamer. No, 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 espérame, espérame. Yo juego juegos artísticos, ¿no? O, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que la gente no entiende la profundidad de los juegos actuales. O, no, ¿sabes qué? Es que el vínculo que tú desarrollas con el juego es una cosa muy profunda, ¿no? Y es una cosa que, además, incluso, voy a subir, es antisistémica y el juego es un espacio de diversión y bla, 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 bla. Podemos seguir hablando cosas que pueden ser reales o no, pueden ser justificadas o no, pero el caso es que tú no puedes decir, hola, soy adulto y juego. Así nomás, está difícil porque te van a estigmatizar, ¿no? Tienes que dar una profunda y sesuda explicación de por qué tú juegas, ¿no? Y esto es algo muy común, ¿no? Sobre todo entre las personas que estamos dedicándonos al medio del videojuego, ¿no? Y esto genera mucha culpa. O sea, esta idea de que, hey, los niños juegan, volvamos a eso. No, todos y todas jugamos. Creo que siempre pongo el ejemplo de un tío que era adulto mayor cuando yo era muy niño, bueno, cuando yo no, ni tan niño, digamos, como 15 16 años, ¿no? Y yo recuerdo a este tío que era uno de los primeros adultos mayores que conocí, gamer. Y en este caso, este tío jugaba Tetris en la Game Boy clásica, la que es en blanco y negro, ¿no? Y jugaba y jugaba y jugaba, y el Tetris era su pasión, y jugaba muchísimo y era buenísimo, ¿no? Eh, y Tetris tiene un poco esa gracia, ¿no? Es un juego tan transversal que lo jugaron incluso los primeros adultos mayores gamers, ¿no? Entonces, pero ojo, ¿qué pasa con estos juegos institucionalizados? ¿Qué pasa con el Mundial de Fútbol? ¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos? ¿No? ¿Qué pasa con los juegos espectáculo, como, qué sé yo, la lucha libre? Con esta dimensión que tiene el deporte de ser espectáculos. ¿Qué pasa con los concursos televisados? ¿Qué pasa con los reality shows, ¿no? Y este tema de un poco de esta actitud como actoral, pero que se supone que es real, pero que al mismo tiempo todo puede ser parte de mi personaje, ¿no? Eh, entonces, hay muchos espacios importantes de la sociedad. ¿Qué pasa con los juegos tradicionales? ¿No? ¿Qué pasa con la lotería en México? ¿No? ¿Qué pasa con los bingos? ¿Qué pasa con las ferias populares en México? ¿No? ¿Qué pasa con Six Flags? Hay espacios, ¿no? Que están súper estandarizados como, mira, esto es un espacio de juego, ¿no? ¿Qué pasaba con el juego de pelota en las culturas prehispánicas de Mesoamérica, ¿no? Y la importancia que tenía, ¿no? Y la dimensión ritual que tenía. ¿Y qué pasa con la dimensión ritual que tiene el Mundial de Fútbol, ¿no? Yo vengo de Chile, un país súper futbolizado, ¿no? A mí me impresiona que en México cómo hay gente que sigue el fútbol, el Super Bowl y otras cosas. Pues en Chile es el fútbol, ¿no? Por supuesto hay otras cosas como el tenis, ¿no? Eh, entonces, hay muchos espacios. Interesante, por ejemplo, no sé, el box, las artes marciales mixtas, estas cosas que la gente consume, que ahí está el círculo mágico, mira, es el ring. Aquí dentro es donde ocurre lo interesante, ¿no? Es interesante la lucha libre como el círculo mágico está en el ring, fuera del ring y en los primeros asientos y tú, si estás muy cerquita, pues estás en el círculo mágico, ¿no? Tú, en realidad todos estamos en el círculo mágico, ¿no? Entonces hay tradiciones de juego. Y para muchas personas los juegos son sagradísimos, ¿no?
Hay personas que toman muy en serio el juego del ajedrez, muy en serio el juego del Go, muy en serio el juego de, qué sé yo, ciertos juegos de cartas, ¿no? Y los videojuegos, que es básicamente lo mismo, pero más tecnológico, ¿no? Eh, pues es lo mismo, pero con computadores. Es lo mismo, pero con interfaces digitales. Y esto, pues lo llevamos haciendo desde los 70, ¿no? Llevamos 50 años de videojuegos, ¿sí? El primer videojuego comercial fue Punk, que es del 72. Ya estamos en el 2025, llevamos 53 años de videojuego comercial en el mundo, ¿no? Entonces, es un medio que ha ido evolucionando como ha evolucionado también la informática y las interfaces, ¿sí? O sea, es como interesante que para muchas personas tener, oye, tengo una pantalla, ¿vamos a jugar videojuegos? Sí. Y si nos ponemos en los 90, tú dices, ya, pues, mira, 20 pulgadas. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? Sí, 20 pulgadas. Pues esa tecnología ya no está, ya no hay televisores de rayos catódicos, ¿no? O sea, ahora tenemos otras tecnologías de pantalla y ahora, o sea, jugar un juego en una resolución de 1080 píxeles es como, qué chafa, ¿no? Qué chafa, pues estamos en el 4K y ahora para mucha gente es como, oye, pues tener una pantalla de 50 pulgadas para arriba, ¿no? Eh, eh, por supuesto que hay una dimensión socioeconómica, pero oye, a ver, si tú tienes un juego en una resolución de 4K, no tiene sentido que no tengas una, o sea, que no tengas una pantalla de 50 pulgadas, ¿no? Lo mismo los controles, ¿no? Lo mismo este tema de, hey, audio 3D envolvente. Pues eso antes no existía, ¿no? Eh, vamos a transmitir y vamos a hacer un streaming y que hacemos un crossplay, ¿no? Y que todos esos son conceptos muy contemporáneos del mundo del juego y que dependen de la evolución tecnológica, ¿no? Oye, tengo un juego, a ver dónde está. Pues en la nube. Bueno, en la época de Nintendo, Super Nintendo y Sega y todo eso eran cartuchos, ¿no? Cuando se popularizó el CD-ROM, pues eran CD-ROMs. Eh, entonces, los videojuegos son simplemente una expresión tecnológica del juego. Y que entiendo que hayan muchos resquemores porque ahora con inteligencias artificiales, ¿no? Es más común ver a personas solas que se meten al mundo del juego, ¿no? Pues eso, gente, quisiera cerrar porque ya sé que estamos un poquito cerrando la hora que debería durar esto, estamos a 5 minutos, ¿no? Y quisiera también dejar esta pregunta, ¿no? Dando vuelta. ¿Cuál es el lugar del juego en tu estilo de vida? ¿Sí? En general, yo también me declaro promotor del derecho al juego, sobre todo en adultos. En el caso de los niños es casi como la comida, es como quitarle al niño el derecho al juego es como quitarle comida, ¿no? Es demasiado fundamental, pero creo que hemos naturalizado mucho que los adultos tenemos que dejar de jugar. Eso no es así, eso no es así, ¿no? Y ojo con las sutiles maneras que tenemos los adultos de jugar, ¿no? Eh, o sea, los adultos en general somos muy sofisticados para jugar, ¿no? Pues miren mi fondo, ¿no? El humor. ¿Qué pasa con el arte de entretener a otros, ¿no? ¿Qué pasa con los stand-uperos? ¿Qué pasa con el espectáculo? ¿Qué pasa con el arte? ¿No? Eh, hay relaciones, ¿sí? Muy cercanas entre juego, y esto también es Johann Huizinga, ¿no? Juego y arte, ¿no? Otra dimensión importante, porque ¿qué pasa cuando nos conectamos con el arte? ¿No? Pues entramos en un espacio liminal, similar a lo que pasa con estos ejemplos que estoy planteando de la fantasía en el juego, ¿no? Pues bueno, no sé si por ahí hay algún comentario, alguna pregunta, algo por el estilo, ¿no? Em, si no, quisiera dejarles esta referencia del podcast que estoy organizando sobre videojuegos.
en general yo tengo estas dos vertientes, ¿no? Tengo mi vertiente psicoterapéutica, me conocerán por aquí probablemente, pero en la vertiente de investigador de videojuegos, pues hemos desarrollado también esta línea de trabajo y este tipo de divulgaciones, ¿no? Que pueden conocer en Ludivisión, ¿no? Eh, Ahí invitamos a un montón de investigadores de videojuegos y de gente en general, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden aportar, no somos selectivos. Creo que también justo la producción de conocimiento y el aprendizaje, miren lo interesante que es esta relación, ¿no? De juego y aprendizaje. Es tan natural que aprendamos bien y fácil con el juego, ¿no? ¿Y por qué después todo se vuelve serio y resulta que nos volvemos tontos porque no aprendemos, ¿no? Eh, pues por eso, gente, ¿no? Lo dejo por ahí. Si les interesa, pues ahí está el código. Y cualquier cosa, pues por aquí vamos a seguir, ¿no? Nos vemos en el webinar de el próximo mes. Les doy un saludo a las personas que han estado acá y un saludo a las personas que van a ver esto después. Y ojalá puedan integrar un poco más espacio de juego en su vida, ¿no? Eh, Creo que también hay una dimensión importante en el juego en términos de la terapia, ¿no? Si les interesa sanar algunos temas, pues creo que es importante o puede ser sugerente, ¿no? Explorar eso en código de juego. Eh, pero sobre todo como lo hacen los niños, ¿no? Pues usted diseña su juego, es su juego, ¿no? Pues eso, gente, hasta aquí lo dejamos y nos vemos en la próxima. Mucha suerte. Bye bye.